Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Iniciamos la edición de esta noche con los bombardeos sionistas que siguen apuntando las familias en la Franja de Gaza. Casi un centenar de personas han caído en mártires al amanecer de este jueves tras dos masacres sangrientas que tuvieron lugar en Beit Lahia y el barrio de Sheikh Radwan al norte del enclave palestino. Más detalles en este comentario de Karim Mustafawi. La Franja de Gaza se ha convertido en un verdadero infierno sobre la tierra desde hace más de un año. El norte de la Franja, que lleva varias semanas siendo blanco de la barbaridad sionista, ha sido nuevamente escenario de dos atroces masacres perpetradas por la entidad sionista al amanecer de este jueves. El saldo, 92 mártires, en su mayoría niños y mujeres, y más de un centenar resultaron heridos. Esta casa de 5 plantas fue el objeto de un ataque. Pertenece a la familia El Arubi. En este edificio viven desplazados del norte. Hay un gran número de mártires, la mayoría niños y mujeres. No podemos encontrar a los mártires. Aquí hay un mártir y un cuerpo sin cabeza. Aún no sabemos quién es. Los vecinos no lo han identificado hasta ahora porque no hay cabeza en el cuerpo. Hay más de 30 personas todavía bajo los escombros. La primera masacre tuvo lugar cerca del hospital Kamal Adwan en Beit Lahia y dejó a 70 mártires y más de 100 heridos tras un ataque aéreo que redujo un bloque de viviendas a escombros. A pocos kilómetros, la máquina de guerra sionista volvió a perpetrar la misma brutalidad, bombardeando una casa en el barrio de Sheikh Radwan, lo que ocasionó 22 mártires, entre ellos 10 niños. Bajo las ruinas, decenas de heridos permanecen atrapados, enterrados vivos. Los rescatistas combaten contra el tiempo utilizando medios primitivos para sacar los cuerpos de las víctimas. Hay una mujer decapitada. Estamos intentando sacarla de forma primitiva, con un martillo y un destornillador. Estamos excavando aquí para intentar recuperar el cuerpo que no tiene cabeza. Un gran número de personas han sido trasladadas desde aquí, incluidos los restos de niños y mujeres, y otros heridos. Hay un gran número de desaparecidos en los pisos superiores. No podemos recuperarlos por falta de equipamiento. En medio de una guerra genocida sin precedentes, los palestinos soportan todos los horrores con una resistencia inquebrantable y se mantienen firmes mientras son asediados con hierro y fuego de norte a sur. Y al respecto, el director del Hospital Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya, confirmó que el sistema sanitario se está colapsando en el norte de la Franja de Gaza y no puede proporcionar nada a los heridos mientras las fuerzas de ocupación siguen cometiendo sus masacres. En declaraciones a la prensa, el doctor Abu Safiya afirmó que si no se produce una intervención urgente de las organizaciones internacionales, el Hospital de Kamal Adwan se convertirá en una fosa común. Un gran número de mártires siguen bajo los escombros. Pudimos rescatar a 50 heridos, en su mayoría niños y mujeres. Esa escena se ha vuelto en una constante en el norte de Gaza. Esperamos que las organizaciones que reivindican humanidad y democracia intervengan urgentemente para crear una brecha al asedio del norte de la Franja de Gaza y traer toda la ayuda y suministros médicos para que podamos brindar servicio humanitario en el norte de la Franja de Gaza. La Oficina de Comunicación del Gobierno en Gaza declaró que las fuerzas de ocupación cometieron 4 brutales masacres en las que murieron 112 mártires, entre ellos 64 niños y mujeres, 22 desaparecidos y 120 heridos. La oficina añadió en un comunicado de este jueves que el ejército de ocupación atacó un barrio residencial en las proximidades del Hospital Kamal Adwan en la gobernación del norte de la Franja de Gaza y cometió otras masacres en las zonas de Abu Iskandar en la gobernación de Gaza, el campamento de Nusayrat en la gobernación central y Khan Yunis, subrayando que comete deliberadamente más crímenes brutales y masacres contra civiles.
Estas masacres de represalia se dan después de que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya aprobado una resolución pidiendo el alto el fuego en la guerra que la ocupación está librando en la Franja de Gaza. El ejército de ocupación está cometiendo deliberadamente más crímenes brutales y masacres contra civiles, niños, mujeres y ancianos, tras amenazarlos con el desplazamiento forzoso y desplazarlos de sus barrios civiles. Las condenas del interior se prosiguen frente a esta horrible barbaridad. El movimiento de resistencia islámica Hamas afirmó este jueves que la masacre de Beit Lahia constituye una continuación de la guerra de exterminio contra el pueblo palestino y el resultado del veto estadounidense. En un comunicado emitido este jueves, el movimiento de resistencia consideró el veto estadounidense que hizo fracasar la resolución del Consejo de Seguridad para detener la agresión y una continuación de la campaña de limpieza étnica que la ocupación sionista sigue cometiendo en el norte de la franja. El criminal enemigo sionista sigue cometiendo sus crímenes en una continuación de su brutal guerra de exterminio contra nuestro pueblo palestino, contando con la protección de Estados Unidos y su limitado apoyo militar y político, el último de los cuales fue el veto de ayer de una resolución del Consejo de Seguridad para un alto el fuego en Gaza. Responsabilizamos a la comunidad internacional y las instituciones onusianas por la continuación de estas masacres contra nuestro pueblo en el norte de la Franja de Gaza, como resultado de su silencio e incapacidad para activar mecanismos de protección contra el genocidio, y para cumplir su papel legal y moral en la protección de nuestro pueblo contra estas violaciones sin precedentes. En un contexto marcado por constantes bombardeos sionistas sobre los hospitales y sus alrededores y el colapso del sector sanitario, la delegación de médicos de Argelia continúa llevando a cabo sus misiones humanitarias en el norte de la franja por octavo día consecutivo. La delegación argelina, compuesta por médicos especializados en varias áreas, indicó haber intensificado sus esfuerzos para salvar a las víctimas de los feroces bombardeos sionistas. Hoy hemos realizado 6 intervenciones quirúrgicas en el servicio ortopédico. Tuvimos a un niño de 6 años quien sufrió un aplastamiento en la pierna derecha, lo que nos llevó a realizarle una amputación de cadera. Tuvimos a un niño de 5 años que fue víctima de un bombardeo en su casa y tuvo una hemorragia interna a nivel del abdomen y el pecho. Le realizaron un drenaje torácico en el hospital del Ma'madani y tras haber sido trasladado al hospital de los servicios generales, le admitimos como caso urgente. Luego nos dimos cuenta de que su hígado estaba fragmentado. Además de sus horribles crímenes cometidos en el norte de la franja, el Ministerio de Salud palestino en Gaza dio a conocer que la máquina de guerra sionista apuntó este jueves varias localidades del enclave palestino, ocasionando 29 mártires en Khan Yunis, 3 en el norte de Rafah y otros 10 en el campo de Nusayrat, después de un ataque aéreo que tuvo como blanco a una escuela que albergaba a miles de desplazados. En otro orden de ideas, la Corte Penal Internacional emitió este jueves órdenes de arresto contra el jefe del gobierno de la ocupación sionista, el llamado Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. La sala emitió órdenes de arresto contra 2 personas, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes de órdenes de arresto. Es lo que declaró en un comunicado la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. En reacción a ello, el embajador palestino en los Países Bajos, Ammar Hijazi, declaró este jueves que la emisión de estos órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional contra Yoav Gallant y Benjamin Netanyahu pues, muestra que el curso de la justicia se está rectificando. Creemos que es una prueba de que la justicia y el largo brazo de la justicia alcanzarán a cualquiera que viole las normas y que la humanidad decidió que no pueden violar, especialmente las atrocidades más atroces como los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sin duda, es un día importante también para la humanidad en su conjunto.
Abundando en el mismo sentido, en una rueda de prensa celebrada en Amán, Jordania, junto con el ministro de Asuntos Exteriores jordano Ayman Safadi, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que la decisión no fue política, sino que fue tomada por un tribunal y por lo tanto debe ser respetada e implementada. Well, as I said before, the tragedy in Gaza has to stop. Bueno, como dije antes, la tragedia en Gaza tiene que terminar y ahora seré muy sobrio en mis comentarios. No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia, un tribunal de justicia internacional, y la decisión de los tribunales tiene que ser respetada y aplicada. The decision of the court has to be respected and implemented. A su vez, Argelia saludó enérgicamente las órdenes de detención emitidas por la CPI contra los dos funcionarios por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la Franja de Gaza. Y indicó este jueves un comentario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos. Para hacer justicia al pueblo palestino y protegerlo, Argelia insta a los miembros de la comunidad internacional, en particular a los Estados miembros de la CPI, a tomar las medidas requeridas y necesarias para ejecutar estas órdenes de arresto y dejar que la justicia internacional tome su curso. En el Líbano, un total de 22 personas cayeron en mártires en ataques sionistas en el valle de Baqa, en el este del Líbano, según declararon medios estatales, informando de la muerte de 4 miembros de la misma familia en una aldea. La escalada sionista contra el Líbano, que comenzó el 8 de octubre de 2023, pero se intensificó el 23 de septiembre, dejó un total de 3.558 mártires y 15.123 heridos, entre ellos un gran número de niños y mujeres y aproximadamente 1.400.000 desplazados, según datos libaneses anunciados el miércoles por la noche. Actualidad argelina ahora. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, presidió hoy una reunión de trabajo dedicada a las exportaciones en la sede de la Presidencia de la República, según indicó un comunicado de la Presidencia de la República. Anteriormente, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, había recibido a Dahir Mahmoud Guelleh, asesor y enviado especial del presidente de la República Federal de Somalia, quien le entregó una carta de este último. En su declaración al salir de la audiencia, Dahir Mahmoud Guelleh, asesor y enviado especial del presidente de la República Federal de Somalia, afirmó que las relaciones entre Argelia y Somalia son sólidas y fraternales. Somalia aspira a garantizar que las relaciones argelino-somalíes sigan siendo sólidas y fraternales, como siempre lo han sido, mediante la celebración de reuniones bilaterales y la coordinación sobre las principales cuestiones regionales e internacionales. El año próximo, Somalia será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, al lado de Argelia, país hermano, por lo que hemos compartido con el presidente Abdelmadjid Tebboune los positivos desarrollos sobre Somalia, la región árabe, islámica y africana. A su vez, el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos, Ahmed Attaf, recibió este jueves en la sede del Ministerio el enviado especial del presidente de la República Federal de Somalia, Dahir Mahmoud Guelleh. La reunión permitió examinar el estado y las perspectivas de fortalecimiento de las relaciones entre Argelia y Somalia y la evolución de la situación en las regiones pertenecientes a los dos países hermanos en previsión de la admisión de la República Federal de Somalia como Estado no permanente miembro del Consejo de Seguridad a partir del próximo enero.
La secretaria de Estado del ministro de Asuntos Exteriores encargada de Asuntos Africanos, Selma Berta Mansouri, presidió los trabajos de la 38ª reunión del Comité de Puntos Focales del Mecanismo de Revisión entre Pares Africanos, celebrada en Argel por videoconferencia en el marco de la presidencia argelina del Foro de Jefes de Estado y de Gobierno del mecanismo para el periodo comprendido entre febrero de 2024 y febrero de 2026, según indicó este jueves un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asuntos de la Comunidad Nacional en el extranjero y Asuntos Africanos. Veamos su declaración en esta ocasión. Les doy la bienvenida aquí en Argelia con los representantes del MAEP, quienes están con nosotros por videoconferencia. Su participación, sea en persona o virtualmente, es muestra de nuestro compromiso común por reforzar la gobernanza y hacer progresar del MAEP. Quiero destacar la visión y el liderazgo del presidente de la República, Al-Majid Tebboune, quien en su calidad de presidente del Foro de los Jefes del Estado del MAEP desempeña un papel clave en la gestión de nuestro mecanismo. En el capítulo Defensa, ahora el general de Ejército Said Chengreha, ministro delegado ante el ministro de Defensa Nacional, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional Popular, presidió este jueves, en nombre del presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, la ceremonia de toma de posesión del general de división Nasreddin Fodil en el cargo de comandante de la Tercera Región Militar en Bashar, según indica el Ministerio de Defensa Nacional en un comunicado. La abogada argelina Fatma Zohra Ben Brahim anunció su firmeza en la demanda presentada por su cliente contra el escritor Kamel Daoud y su esposa ante el Tribunal de Oran en el oeste de Argelia, acusados de robarle la vida y violar su vida personal y el secreto médico en su novela Hurriyet, por la que ganó el premio francés Goncourt. El abogado o la abogada Ben Brahim, en una rueda de prensa celebrada en la capital Argel, acusó al novelista Kamel Daoud de implicar a su cliente Souad Orban en problemas políticos al basar el éxito de su libro en el dolor de una mujer, afirmando que su historia era pura imaginación suya, señalando que el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo había presentado un segundo caso contra el novelista. En la contienda ruso-ucraniana, el presidente ruso Vladimir Putin declaró este jueves que Rusia había lanzado un ataque con un misil balístico hipersónico de mediano alcance contra una instalación militar ucraniana y advirtió a Occidente que Moscú podría atacar las instalaciones militares de cualquier país cuyas armas se utilizarán contra Rusia. Putin indicó que Occidente estaba intensificando el conflicto en Ucrania al permitir que Kiev atacara a Rusia con misiles de largo alcance y que el conflicto se estaba convirtiendo en un conflicto global. El 19 de noviembre, con 6 misiles tácticos operativos ATACMS de fabricación estadounidense, y el 21 de noviembre, durante un ataque combinado con misiles Storm Shadow de fabricación británica y HIMARS de fabricación estadounidense, fueron atacadas instalaciones militares en las regiones de Briansk y Kursk de la Federación Rusa. Desde entonces, como hemos subrayado en repetidas ocasiones, el conflicto regional en Ucrania provocado por Occidente ha adquirido elementos de carácter global. Nuestros sistemas de defensa aérea repelieron estos ataques. Como resultado, los objetivos que el enemigo obviamente se había fijado no se lograron. Цели, которые очевидно были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Rumbo a América Latina y las Américas, ahora México tiene un plan para recibir a los mexicanos deportados de Estados Unidos si el presidente electo Donald Trump lanza deportaciones masivas de inmigrantes que viven en el país ilegalmente. Es lo que declaró este jueves la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Sheinbaum agregó que México elaboraría un plan para demostrar que las deportaciones eran innecesarias, pero no dio detalles sobre cómo se haría. Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo.
Y por eso ayer hice un especial énfasis, y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Señoras y señores, con estas noticias cerramos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.